Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero honor, privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el maravilloso libro de los Salmos, muy querido, muy preciado por, creo, la mayoría de nosotros. Y esta lección para mí en lo personal es una muy, pero muy hermosa. Yo realmente la he disfrutado y espero que al compartirla también ustedes eh, la disfruten y sobre todo podamos ver al Señor Jesús en las diferentes facetas que nos lo va a presentar el libro de los Salmos. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enartecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti pidiéndote, Señor, la promesa de tu Santo Espíritu al grabar esta lección que pueda acompañarnos de principio a fin, pero también, Señor, estamos inmensamente agradecidos por todas las promesas que tú nos dejas en tu palabra, por la maravillosa verdad que encontramos en los libros de los Salmos. Señor, te agradecemos por ser nuestro pastor, nuestro rey, por morir por nosotros en una cruz para darnos libertad del pecado, para transformar nuestra vida, para que tengamos una mejor vida en esta tierra y podamos disfrutar la vida venidera. Señor, te quiero pedir en forma muy especial por cada persona que nos va a acompañar esta semana, que tu Santo Espíritu repose sobre ellos, Señor, que ellos a través de esta semana puedan ver tu presencia, Señor, manifestándola, supliéndoles todas sus necesidades, Señor, llenando todos sus vacíos, Señor. Eh, Sanando cualquier enfermedad, cualquier dolencia, sea física, mental, emocional, espiritual, Señor, que tú lo abraces con tu amor, Señor, y que ellos puedan ver que tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Ayúdanos, Señor, al momento de abrir tu palabra, a profundizar en ella, Señor, a ver las verdades que tú tienes plasmadas en ella y que ellas sean agua fresca para el alma sedienta. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, esta lección para mí ha sido maravillosa. Vamos a estudiar a Cristo. Fíjense que yo tengo muchos personajes que me encantan, que son favoritos, pero cuando estudiamos a Cristo, ahí se paran las aguas, como diría yo. Es que es tan versátil, es tan diverso eh, y uno realmente, por lo menos yo realmente me los disfruto y para mí se fortalece esa relación, eh, crece esa relación que en lo personal he tenido o hemos tenido con Jesús a través de los tiempos. Es como que siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que ver, hay algo nuevo que palpar y realmente el alma queda llena, fortalecida. Eso lo hace nuestro Dios. Eh, y el título es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es un título supremamente interesante. Eso es algo que se le dice a un rey y vamos a ver a Jesús en ese tipo de rey, pero también lo vamos a ver como un pastor y también lo vamos a ver como un cordero. Es muy interesante. Y el versículo para memorizar tiene una historia. Esto está en Salmos 118, 22 a 23. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla para nuestros ojos. Fíjense que cuando se construía el templo de Jerusalén, el primer templo que se llama el templo de Salomón, se dice la tradición que eh, ellos mandaron a cortar piedras para encajar en los diferentes lugares y había una piedra que no encajaba en ningún lugar y la desecharon literalmente. Pasó el tiempo y ya el templo estaba casi terminado y había un lugar que tenía una forma muy particular y alguien recordó aquella piedra, esa piedra angular. Estaba quizás ya llena de moho,
por la inclemencia del tiempo, el tiempo ya había pasado. Y cuando la colocaron en el lugar, fue perfecto, era lo que se necesitaba. Por eso dice que la piedra que muchos desecharon vino a ser esa piedra que realmente se necesitaba. Esa piedra era Cristo, o sea, era una prefigura, era una figura de Cristo. De eso está hablando este versículo aquí. Y fíjense que los salmos da testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. En los salmos se habla mucho de Cristo. Fíjense que Cristo era el hijo de David, supuesto, o sea, era el hijo de David, vino de la descendencia de David. Y habla mucho de la obra de salvación, o sea, en los salmos se ve mucho la obra de salvación, la vida y la obra de Cristo prefigurada y predicha en una notable exactitud. Los temas revelados en los salmos incluyen la divinidad de Cristo, su filiación divina, o sea, Cristo humano divino, su obediencia, su celo por el templo de Dios, identidad como buen pastor, su traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sacerdocio, su realeza. En los salmos hay, o lo vamos a ver ahorita, que hay profecías. No solamente David y los salmistas están hablando de sí mismos, sino que están refiriéndose a Cristo. Otras veces son que los salmistas están compartiendo el sufrimiento del Mesías. No es de extrañar que, por ejemplo, al hablar del ministerio de Jesús, citara los salmos en la conversación con los discípulos de Maús. Eso es citado en Lucas 24:44. Él le hizo referencia, como decían los salmos. Quería que encontraran en los salmos la prueba de que él era el Mesías. Algunos de los salmos son tipológicos de Cristo, o sea, son una figura de lo que iba a pasar con Cristo. Esto es el Salmo 24, 45, el 72, el 101, el 24 es cuando Jesús entra, ya muere, resucita y entra allá al cielo, que dicen: alzad pues a puerta vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Entonces pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová poderoso en batalla. Y van, o sea, es un canto entre los ángeles y lo que lo van a recibir, y se refiere a Jesús. Está también juez ideal en el Salmo 88 y 100, Dios, oraciones de siervo sufriente. Fíjense, Jesús, rey, juez, siervo sufriente, pastor. En todo, o sea, hay lamentos, hay acción de gracias, hay alabanza, como dijimos. Los salmos son ricos, son muy variados, y cuando habla de Jesús también es muy variado, lo habla de manera muy variada, muy versátil. Y el clamor busca justicia y liberación de los salmistas. Podemos oír los ecos de la oración de Jesús para salvar al mundo. Eso es muy interesante, y así que esta semana vamos a ver algo de eso. Y eh, para abrir, vamos a ver, o para comenzar, vamos a ver primero a Jesús como el buen pastor. Fíjense, si hay un salmo que es conocido, es el Salmo 23, donde el salmista David, que fue un pastor, describe a Jesús como un buen pastor, y no solamente en el Salmo 23, sino que en el 28:9, 81, 78, 52, 53, 79, o sea, hay una serie de imágenes que nos presentan a Jesús como un buen pastor. No voy a leer el Salmo 23 o lo voy a leer porque este es quizás el más conocido, pero quiero mencionar el Salmos 28:9. Salmo 28:9. Salmo 28:9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréala y susténtala para siempre. Eso es Salmo 98:9. Salmo 81. Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que entre los querubines resplandece. O sea, él pastorea como oveja a José, lo llevó a Egipto y él está entre querubines. O sea, esa diferencia, un pastor
y un rey que está entre querubines, que son los ángeles más poderosos, o sea, o uno de los más poderosos. Es como un contraste muy grande. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como oveja de su prado, o sea, Jesús es el pastor, el pueblo son ovejas de su prado, que las guía y las sustenta para su pueblo, así como la dependencia de Dios para satisfacer sus necesidades. Fíjense, quizás nosotros no estamos relacionados con un trabajo de un pastor. Hace unos días me pidieron un tema sobre Jehová, sobre el pastor, y me puse a investigar. Quizá lo había hecho antes, pero me puse a investigar y es muy interesante cómo, eh, si entendemos cómo es el trabajo de un pastor, porque todavía en algunos lugares hay pastores, en Europa, no sé si aquí en América, vemos que las ovejas son unos animales que son torpes. O sea, ellas necesitan el pastor para todo, porque ellos no tienen sentido de dirección. Entonces el pastor tiene que guiarla. Si usted lee el Salmo 23, es un salmo que si lo desmenuzamos, es un salmo muy rico. Dicen los grandes teólogos, Spurgeon, que ese es el salmo en que se habla en los hospitales, en las cárceles, en momentos de dificultad, o sea, en cualquier momento, quizás es uno de los salmos más ricos de todos, aunque nosotros lo veamos así sencillo y quizás lo memorizamos y cuando lo decimos no entendemos o quizás no nos detenemos a ver la profundidad de esos salmos y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense, una cosa decir que Jehová es el pastor y una cosa muy diferente es decir, Jehová es mi pastor, o sea, es mío. Yo soy la oveja, yo soy la que dependo del pastor y el pastor es el que cuida y dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Y dice, aunque ande en valle de sombra, no es que no vas a andar en valle de sombra de muerte, vas a andar, pero Jehová va a estar contigo, o Dios o Jesús estará contigo. Y me guiará por sendas de justicia. Senda de justicia quiere decir para las ovejas donde había alimento, sombra. Sabe que en la antigüedad, cuando David escribió este salmo, eran tierras áridas. Así que guiar a las ovejas por la senda de justicia quería decir llevarla a un oasis donde había sombra, donde había comida y donde había agua, donde se podían suplir todas sus necesidades. Dice que mi vara me infundirán aliento. Saben que los pastores tenían que a veces luchar contra animales salvajes que querían destruir a las ovejas. Así que el ver la vara del pastor es es como el símbolo de aliento, me va a proteger, enderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando hay problema, el Señor va a enderezar una mesa y me va a dar de comer en presencia de mis angustiadores. Y dice, unja mi cabeza con aceite. Ungir la cabeza con aceite era para evitar que los insectos o ciertos animales que le hicieran daños, insectos, se acercaran a la oveja. Era una forma de mostrar cuidado, protección. Ciertamente bien en la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, me encantaría desmenuzar más este salmo, pero por cosas del tiempo, pero investiguen para que vean la profundidad, la belleza de este salmo. ¿Sabe? Eh, yo estudiaba, estoy escribiendo, no sé qué va a salir de eso, pero estoy escribiendo y estaba escribiendo acerca de Pedro y una de las cosas que Jesús le encarga a Pedro luego de que resucitó, que lo negó, que trata de restaurarlo es alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, o sea, cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Jesús le está dando el trabajo de pastorear a Pedro. Y sería algo raro porque Pedro es un personaje que se muestra que se ve un poco tosco y ser
O sea, mostrar ese tipo de cuidado por las ovejas es como que, pero Dios se lo encarga a Pedro y Pedro lo hizo realmente. Con el poder de Dios, Pedro lo hizo. Así que vemos que aquí no se compara dice que esa es la comparación que se hace, dice propiedad de Dios y sobre su rebaño garantiza por dos vínculos la creación, Salmos 95, 6, 7, 103 y el pacto, Salmos 98, 9 y Hebreos 13, 20. Y aquí está la imagen del pastor divino que conduce a José como un rebaño. Alude quizás a la bendición que le dio Jacob a José, que presenta a Dios como el pastor de Israel y apela a la gran promesa y bendición. Los reyes también son considerados pastores, pastores de su pueblo, pastores del rebaño, y que rebaño es su pueblo porque son cuidadores, porque son protectores. Un rey era cuidador, era protector, era el que confortaba, era el que quizás daba consuelo, era el que quizás daba guía, no quizás era como los reyes que uno tiene en mente, sino que ese era el tipo de trabajo de un pastor. Y finalmente en Juan 10, 11 al 15 se compara a Jesús como un pastor, pero este pastor cuida sus ovejas y da su vida por las ovejas como un cordero. Es muy interesante que el pastor el, toma el papel del cordero y sufre muchas aflicciones. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas, sino que busca salvarlo. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas y él no está dispuesto, él realmente murió por sus ovejas. Y dice que Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas y la uniría a un solo rebaño. Dice también que las ovejas oyen la voz del pastor y lo reconocen. Eh, Realmente es así, realmente las ovejas conocen la voz de su pastor eh, y la siguen. A veces nosotros tenemos que reconocer, aprender a reconocer la voz de Dios. Fíjense, a veces, esta semana me pasó, yo estaba quizás en un momento muy, o sea, con las manos llenas, estaba haciendo muchas cosas, pero llega un momento que uno siente, yo no sé cómo describirlo, pero yo tengo que detenerme. Tengo que detenerme, tengo que apartarme y tengo que decir, Señor, o sea, es un llamado, o sea, es algo que tú sientes que tienes que hablar con Él. Y eso me pasa en muchas ocasiones y yo reconozco esa voz porque es algo que me da mucha paz, que me da mucha urgencia, es algo que eh, es un sentimiento, lo voy a decir un sentimiento, pero ya yo conozco ese sentimiento, ya yo sé cómo es. Fíjense a veces cuando Dios nos habla y no estoy loca realmente, o cuando uno siente esa urgencia de hablar con Dios y siente esa paz y sabe que es esa, vamos a decir, es esa atracción que uno siente y uno responde a esa atracción, realmente eso es Dios. O sea, uno aprende a conocer esa voz o esa atracción o eso que es Dios que te está hablando o que está diciendo, habla conmigo y hay que detenerse y hablar con él. Eso es algo muy, pero muy hermoso. Espero que usted entienda lo que yo estoy hablando. Si no, experimentenlo, pidan sentir esa voz porque realmente es muy hermosa. El Mesías sufriente. Lee Salmo 22, 118, 22. ¿Cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Y en el Salmo 22, ese salmo hemos hablado anteriormente, es un salmo muy desgarrador. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo gritó en la cruz. Clamo día y noche y no me escuchas, pero tú eres santo, tú que habitas
en la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Y él dice, yo soy gusano, oprobio de los pueblos, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendaron a Jehová, líbrenlo él. Como mencioné hace un tiempo, ese se encomendó a Jehová, líbrelo él. Eso le decían eh, los, los gobernantes, los sacerdotes del pueblo de Israel, cuando él clamaba en la cruz, ellos le decían, en vez de sentir compasión, ellos decían, me encomendé a Jehová, líbreme él. Y líbrelo él, o sea, ellos se estaban mofando del dolor de Dios. No sintieron compasión, no sintieron nada, o sea, ellos realmente se burlaron en un momento tan difícil para Dios. Así fue de difícil lo que Jesús vino a salvar, se burlaron de ellos. Esa fue la situación de Jesús. El tormento de la separación, lo que a él le dolía era la separación, o sea, este salmo es una profecía directa mesiánica, está hablando del Mesías. Eh, Jesús oró con las palabras del salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue la palabra que él dijo en la cruz. Y sufrió a causa del Salvador, cargó los pecados de todo el mundo. Solo puede medirse por el alcance estrecho del vínculo que tenía, es decir, su unidad sin paragón. Sin embargo, ni siquiera la profundidad del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre Dios y el Padre. Realmente lo que él sintió fue la separación de su padre, pero como yo decía en lesiones antepasadas, simplemente era su sentimiento, era su dolor. Eso no era real. El padre siempre estaba ahí. Él fue nuestro sustituto, nuestro garante. Él llevó la iniquidad de cada uno de nosotros. Él se encomendó incondicionalmente al Padre desde que estaba en el Getsemaní. Dice que la ira de Dios contra el pecado fue tan terrible que él la sintió y su desagrado por la iniquidad llenó de consternación el alma de su hijo. El deseado de toda la gente, la página 101. Las amenazas de toros fuertes, leones, rugientes, perros, resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo. ¿Quién se compara con un gusano? Se compara con un gusano inofensivo, indefenso, en las horas finales, ahora a mano de su pueblo. O sea, lo que él vino a salvar fue lo mismo que le dieron muerte. Ese es el Mesías. Fíjense, vuelvo y digo, uno de los episodios de la vida de Jesús más conmovedores es este. Si ustedes quieren leerlo en la Biblia, pero en el deseado de toda la gente, en el capítulo del Getsemaní, el Calvario, esos capítulos realmente son muy, pero muy conmovedores y más que conmovedores deberían ponernos a nosotros a reflexionar del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, por amor a nosotros. Y ese amor debería motivarnos a nosotros seguirle, obedecerle y pedirle que nos ayude a amarlo un poquitito. De cómo Él nos amó a nosotros. Las imágenes amenazantes de toros, leones rugientes, perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, quien se compara con un gusano inofensivo. Eso creo que lo leí. El ruido venenoso de la multitud, como yo le dije, mientras él se quejaba, los dirigentes, los sacerdotes le decían a otros, salvó, líbrate tú. O sea, no hubo compasión, no hubo empatía para Jesús, no hubo nada. Él subió solo. Dice que en los Salmos, en el Salmos 22, 1, 8 y Salmo 27, 47, eso fue cuando se burlaron de él y de los soldados que repartieron las vestiduras de Jesús, Salmo 22, 18. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal, la piedra angular, la que muchos desecharon, esa se puno. Esa fue parte de los cimientos. Eso fue esa conversión, eso ocurrió. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en piedra angular, viva del templo Espíritu de Dios, para quienes rechacen esa piedra, es decir, el medio que Dios ha designado, se convertirán en un agente de juicio.
Dice que Cristo pagó por sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que el que sufriera en tu nombre, es decir, porque el pecado debería ser tan aborrecible? O sea, Jesús pasó lo indecible para que nosotros, tú y yo, pudiéramos tener salvación. Eh, para que nosotros, mira, si nosotros nos podemos a pensar los últimos, las últimas horas de la vida de Jesús, aunque la vida de Jesús en muchos momentos no fue la mejor, pero si nosotros no podemos pensar en esas últimas horas de Jesús, eh, primero él pide que los discípulos oren por él, Juan, Pedro y Santiago, sus cercanos, eh, y se duerme. O sea, Jesús está en una agonía y no encuentra no encuentra consuelo. En dos o tres ocasiones, él va preocupado por ello porque sabía lo que iba a pasar, pero él quizás dice el deseado de toda la gente que le hubiese gustado recibir palabras de consuelo, de ánimo de parte de sus discípulos y no recibió nada. Después, todos lo dejan, Judas lo traiciona, Pedro lo niega, se van y él se queda recibiendo los vituperios, todas las palabras, todas las cosas horribles que se le pudieran decir a un ser humano, con la diferencia de que él era Dios y en cualquier momento él podría decir hasta aquí y hasta aquí. Fíjense que eso era lo que quería decir, quería el enemigo, que él abandonara la misión y realmente lo apretó. Yo a veces digo que qué hermoso hubiese sido que él hubiese encontrado alguna palabra de ánimo, de motivación. Fíjense, para algunos de nosotros eso es muy importante y hace la diferencia, hace la diferencia. Y a veces yo pienso, él no tuvo nada de eso. Quizás al final las mujeres lloraban por él, vio a María, vio a Juan, vio a María Magdalena, su madre, algunas mujeres que lloraban por él, pero eso fue todo. Lo demás fue burlas, desprecio, escarnio, golpe y él, y él cargaba el pecado del pueblo. O sea, eso debería nosotros ponernos de verdad, debería ponernos de rodillas, no solamente de rodillas, sino pedirle al Señor que nos libre de eso que le causó la muerte a él. El martes siempre fiel a su pacto. Y vamos a ver otro rol de Jesús. Y estamos en el Salmo 89, 27 al 32. Salmo 89, 27 al 32. Y aquí está hablando de un primogénito. Jesús no era el primogénito, Jesús no fue creado. Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mi justicia, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré la vara por la rebelión. O sea, aquí está hablando de un primogénito y él fue el primogénito de los muertos, el primogénito de la segunda muerte, el primogénito de la resurrección. Dice, el pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad de su pueblo. Y vemos varios salmos, el 7, el 89, el 4, el 19. La permanencia del pacto se afianza sobre el solemne juramento de Dios y su fidelidad del rey Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles a Dios. Pero Dios es el Dios. Dice, como el rey David no siempre fueron fieles a Dios, se lamenta por la dura realidad que hace indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. Abandonó Dios
y abandonó Dios irremediablemente a Israel. Eso no fue así. La respuesta, por supuestamente, es no. Si la ira de Dios es una expresión de juicio, no obstante, no dura para siempre porque su amor eterno perdona los pecados de las personas cuando se arrepienten. Fíjense, una de las cosas que a mí más me impresionan, siempre ha sido así, o bueno, no siempre ha sido así, pero yo no sé, recuerdo que siempre me ha impresionado, bueno, no siempre, me ha impresionado eso. Cuando yo era joven y veía, escuchaba a los evangelistas, muchos de ellos contaban cómo era su historia. Muchas veces ellos contaban cómo era su vida antes y cómo era su vida después de Jesús. Y para mí eso era realmente, o es todavía es realmente impresionante. Ese poder que Dios tiene de cambiar la vida de las personas, para mí es, es como que no me deja de impresionar, no me deja de impresionar por más que lo veo, siempre ese elemento me impresiona. Fíjense que a veces nosotros vemos el evangelio como una caja que está forrada con papeles muy hermosos y disfrutamos solamente esos papeles, no entramos. Y adentro está el instrumento que podría cambiar nuestra vida, está la profundidad que podía cambiar nuestra vida. Está ese evangelio que cambió a María Magdalena o a María de Matala, que cambió a Pedro, que cambió a Juan, que cambió a Pablo, que cambió, o sea, todos los personajes bíblicos pasaron por esos procesos, que ellos eran una cosa y después eran otro. Es realmente, es, es, ese es el evangelio, esa es la profundidad del evangelio. Yo era así, ahora soy así. A veces me disfruto esas historias cuando veo de cerca que esas cosas pasan. O sea, esa es la realidad por la cual Cristo murió. No simplemente es para mantenernos aquí, sino para cambiar esa, esa naturaleza caída, renovarla, restaurarla. Ese es, ¿cómo le digo? Ese es el propósito del amor. El pueblo siente las amargas consecuencias de la desobediente y cuenta la gravedad de su pecado y pregunta hasta cuándo. Apelará el carácter pasajero de la ira de Dios. La esperanza renovada surge de una nueva fidelidad de Dios para recordar su gracia, esa gracia que es inmerecida. El pacto no va a fracasar, simplemente el pacto cambió de mano, pero no va a fracasar. Jesucristo es el hijo de David, pero también es el Mesías, se lo llama el primogénito, el principal de toda la creación, el primero. Dice que llama a David, quien es el tipo de Cristo, el primogénito de Dios. Y es el primogénito de Dios y de ahí sale David. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de la tierra. Es evidente el título primogénito, no expresa la condición biológica de David porque David era octavo de los padres, o sea, no era su nacimiento, sino que era su posición. Y era lo mismo que sucede con Jesús. Jesús no fue el primogénito. Ese primogénito significa honor y autoridad, autoridad especiales. Dios hizo de Jesús el Rey Supremo, sobre todo cuando lo resucitó de entre los muertos. Así que Él lo elevó a las alturas y lo devolvió y le dio un nombre sobre todo nombre. Así que es el primogénito no solamente de la segunda muerte, sino que es el primogénito de la resurrección. Rey eterno de poder incomparable. El Salmo 2. El Salmo 2, porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y el príncipe consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echamos nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos su furor, pero yo he puesto mi rey sobre Dios y mi santo nombre. Yo publicaré, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré
Pídele y te daré la herencia de las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, mi hijo eres tú, Jehová es mi hijo y también es el creador. Es algo que es a veces, pero difícil de entender. O sea, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate al entrado a la diestra de tus pies. Es la descripción como Dios, Padre del Mesías, de Dios como Padre del Mesías, apunta a la coronación del rey cuando Dios le dice, siéntate al estrado de mis pies porque tú has vencido. Es la exaltación de Jesús al permanecer ahora un nuevo pacto. Fíjense que había el viejo pacto, pero ahora el nuevo pacto, hay un nuevo pacto que fue ahora, antes el viejo pacto era con la sangre de los machos cabríos, ahora el nuevo pacto es, perdón, es con la sangre de Jesús, aquel que apuntaba todos esos corderos. Se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedente. Además, la interacción entre el Señor y el ungido sugiere una interacción de identificar a este Mesías davídico que es el Señor. Si él quiere que esté sentado a la diestra del Señor, entonces es el Mesías. La diestra es la derecha, la mano poderosa. Ya que es último, también he visto a la diestra de Dios. Solamente el que puede sentarse a la diestra de Dios es el Mesías. Él posee una autoridad sin precedente. Y Cristo logró la victoria sobre sus enemigos y, o sea, lo destruyó. Dice, hacer de los enemigos un estrado, sugiere una intención de identificar a este Mesías davídico como perdón, es una costumbre de los antiguos reyes cercanos de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio sobre ellos. Fíjense que el mini evangelio de Génesis 3:15 dice que de la mujer vendría una simiente que era Jesús, que le iba a dar un golpe en la cabeza a la serpiente. Y aquí dice que puso su pie al estrado. Esto dice poner a los enemigos a su estrado, es que le puso el pie en la cabeza, en el cuello. O sea, el reinado de Dios no tiene rival. Es un reino incomparable. Dice que incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de someterse y arrepentirse al Mesías. Eso es, por eso él vino. Una representación gráfica de la victoria de Cristo al final se encuentra en la escena previa al advenimiento en Daniel 7, que muestra que después que se hará el juicio del Altísimo, se establecerá su reino, que su reino es reino eterno. Y en la parte del jueves dice sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Recuerden que Melquisedec era este personaje que no tiene ni principio ni fin, que se encontró con Abraham luego de Abraham haber derrotado a la gente que tomaron a su sobrino Lot como rehén. Él se encuentra con Melquisedec, que es un príncipe, que es un rey sacerdote de Salem, que es rey de paz, que no tiene ni principio ni fin. Ese personaje un poco confuso, vamos a decir, se encuentra aquí, se hace mención. Dice aquí, juró Jehová y no se arrepentiré. Tú eres sacerdote, o sea, Jesús era sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote. Jesús también era príncipe de paz. Era rey de Salem, que significa príncipe de paz. Jesús también era príncipe de paz. El Señor está a tu diestra, que levantará a los reyes en el día del Señor y juzgará a las naciones. Dios dota al Mesías de una realeza eterna y de un sacerdote, un rango superior. El Señor sirva su palabra con su promesa en Hechos 6:18, el juramento de no cejar en su empeño de darnos sacerdocio perfecto, es inmutable. Fíjense que los sacerdotes de antes eran imperfectos, tenían que hacer sacrificios por sus pecados. Ahora
Este sacerdote es perfecto y él es el sacrificio. Él no necesita sacrificio por su pecado porque él es inmutable. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas, o eran reyes o eran sacerdotes, pero Jesús tiene la dualidad. Son ambos. Solamente Melquisedec pudo hacer algo así. Él era rey de Salem, príncipe de paz de Jerusalén, y era sacerdote rey del Dios Altísimo, y vivía en Sodoma y Gomorra. Como poseedores del sacerdote según la orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110. Claramente el Salmo habla de un rey sacerdote distinto a la historia de Israel. En Hebreos 7:20, Hebreos Hebreos 7. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juro al Señor y no se arrepentiré. Tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec, por tanto Jehová es hecho fiador de un pacto eterno. Más por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime de los cielos. Cristo sostiene un pacto superior. Vuelvo y digo, el otro pacto estaba basado en el sacrificio de los animales. Era un sacerdote que era pecador igual que los demás. Tenía que ofrecer primero sacrificio por él, luego sacrificio por el pueblo, pero viene Dios, que él es rey y sacerdote y él no necesita ofrecer nada y es perfecto y es compasivo. Y hace la obra de reconciliación de Cristo. Él nos reconcilia a nosotros con Cristo, intercede por su pueblo, entre otras cosas. Cumplirá la promesa de toda la nación y de todo gobernante estarán sujetos a sus pies. El maravilloso sacerdote real de Jesús reclama nuestra obediencia absoluta. Y la parte ya del viernes para finalizar, hacer la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo. Los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio del Redentor como es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros en las angustias, en las oraciones de abandono y sufrimiento. O sea, Jesús se sintió abandonado, Jesús sufrió. Jesús padeció todo lo que nosotros podemos padecer y aún más. Dice, por tanto, tenemos un sumo sacerdote que es capaz de entender, de comprendernos porque él pasó todo lo que pasamos nosotros. Y aún más, por eso puede empatizar por nosotros. Y dice, acerquémonos confiadamente a él, al trono de la gracia. Dice, es Dios con nosotros el clamor de la justicia y de la liberación. Él también hizo ese clamor. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos en nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote, rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. El Cristo perfecto davídico se cumple todas las solemnes promesas de salvación. Elena G. de White describe con agudeza la unidad de Cristo con la humanidad. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad, por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. Con el Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como el Hijo del Hombre nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza
en el monte de Oré diciendo yo soy. Así dirá a nosotros yo soy, me envió a vosotros. Tal era la garantía de liberación de Israel. Yo soy, me envió. Asimismo, cuando Cristo vino a semejante de hombre, se declaró yo soy el hijo de Belén y el manso y humilde de Salvador, Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa, yo soy y no tengan miedo, el deseado de todas las gentes. Página 16. Fíjese que Dios es fiel e inquebrantable. Su pacto es inquebrantable. Le voy a decir una cosa. A veces uno piensa, Dios es fiel, su pacto es inquebrantable, Él cumple sus promesas y quizás algunas veces usted piensa que hay alguna promesa que no se ha cumplido en su vida. Fíjense, algunas veces van a pensar que yo soy, me doy por vencida rápido, pero una de las cosas que yo he aprendido en la vida, y Dios me la ha mostrado ahí, cuando Dios te dice una cosa que no, créeme, después usted le va a dar gracias a Dios porque le dijo que no. Hace un tiempo me vino a la cabeza un pedido que yo le tenía a Dios. Uno de muchos, pero ese era que yo tuve muchos encuentros con Dios por eso. Ah, o sea, muchas discusiones y yo decía, tú me olvidaste y qué sé yo. Y ha pasado mucho tiempo después de eso, pero muchos años. Y un día yo en la madrugada me despierto y recuerdo esas ocasiones que lloraba con tanta intensidad por esas cosas. Y ahora yo decía, Dios mío, gracias porque no me la diste, porque ahora yo veo la realidad de lo que yo estaba pidiendo. Y así sucede con las cosas. Le digo esto porque a veces hay situaciones que quizás en la vida yo siempre quiero compartir eso, porque yo sé que hay personas que a veces piensan que Dios lo olvidó, que Dios se olvidó de algo de ellos, pero realmente Dios no ama tanto que cuando no nos da una cosa es porque no es buena para nosotros. Dios eh, no nos deja de dar algo que es un bien para nosotros. Así que nosotros le comparto esto. Yo estoy aprendiendo a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, a, dame, ayúdame. ¿Cómo reestructuro eso? Está en mi mente. Yo estoy aprendiendo a pedir, dame lo que es bueno para mí. Ayúdame a desear lo que es bueno para mí, porque en el pasado he deseado cosas que no son buenas, créanme. Y no piense que nada malo, sino que después eran cosas buenas que después yo vi que no eran buenas para mí. Y yo estoy aprendiendo a hacer esa oración. Señor, ayúdame a desear lo que es bueno para mí, a desear lo que tú quieres para mí. Eh, Fíjense, cuando uno lee la Biblia, uno ve que Dios es un Dios de amor. Eh, a veces yo le cuento a una amiga las cosas que a mí me suceden en la calle y quizás son tonterías. Para algunos pensarán que son tonterías, pero son cosas que yo siempre recuerdo. Eh, yo soy el tipo de persona que siempre voy a recordar los actos de bondad de las otras personas, por pequeñitos que sean. Eh, es algo que, y hace unas semanas, hace la semana pasada, yo me encontré, fue el mismo día, bueno, fue como en 2 días diferentes con personas que mostraron tanta bondad para mí, que me dieron, sin conocerme así, me dieron tantas palabras de aliento y eso de verdad, eso toca mi corazón. Y yo le decía a una amiga, cuando eso me pasa, yo siento que Dios anda conmigo realmente.
No es que cuando pasa lo malo yo digo que no está conmigo, solamente que por mi naturaleza yo recuerdo mucho la bondad de las personas, atesoro la bondad de las personas. Es como que, a mí, yo cuando veo, o sea, yo soy el tipo de persona que yo puedo percibir la bondad de la persona y eso me atrae. Lo demás me hace, o sea, me hace huir me separa. Pero hay unas personas que uno encuentra y tiene como una química porque es que realmente de ellas emana algo que yo lo puedo percibir y es muy atractivo. Y yo siempre digo, eso es Dios. O sea, Dios se nos presenta. Le digo esto para que, no sé, eh, yo siempre hablo tratando de que mi experiencia sea de bendición, sea de consuelo a personas. Yo sé que hay muchas personas pasando por situaciones difíciles y mensajes no se den por vencido con Dios. Dios es un Dios de amor y como yo digo, Él se la arregla por lo menos para mí, aunque esté pasando momentos difíciles, Él se la arregla de ponerme situaciones que quizás son muy pequeñas, pero que yo la valoro mucho. Y eso me dice, Dios está ahí contigo, Dios está ahí. Así que no lo olviden, Dios es nuestro pastor, Dios nos cuida, nos guía, nos protege, nos suple nuestras necesidades, aunque parezca que no lo está haciendo, créanme, lo está haciendo. Y Dios tiene para usted más, Él es el rey, es el sacerdote, es el que no entiende, no comprende, es el que empatiza por nosotros porque pasó todo lo que nosotros podíamos pasar y aún más. Así que la invitación es acérquense, vean estas lecciones como algo práctico que pueden mejorar su vida, que pueden mejorar, hacer crecer su relación con Dios, su fe en Dios. Eh, eso realmente, por lo menos eso es lo que yo veo en esta lección, cuando veo a Jesús como un pastor, como veo a Jesús como el que cuida a las ovejas y como yo me veo dependiente de Dios. Eso es así. Así que recuerden una vez, eh, no se me sale la cabeza, no cae una hoja del cielo. O sea, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo note. Así que el Rey de Reyes es también nuestro pastor. Así que sin más me despido. Espero que tengan una hermosa semana bendecida. Que la presencia de Dios sea con cada una de nosotros, de ustedes. Y nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos agradecidos a ti porque tú eres nuestro pastor, porque tú nos cuidas, porque tú suples toda una de nuestras necesidades y porque tú diste tu vida por nosotros, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y porque tú eres sacerdote, uno que se compadece de nosotros. Ayúdanos, Señor, a servirte, a serte fiel. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depositar todas nuestras cargas en ti, Señor. Llena nuestra vida, Señor, con tu amor, con ese amor transformador para que cambie nuestra vida, nuestra manera de pensar, para que llene nuestros vacíos, para que podamos dar a otros las buenas nuevas de salvación, Señor, y que muy pronto en las nubes de los cielos podamos verte. Hago esta bendición extensiva para todo el que nos ve, que ellos puedan hacerte su pastor, que tú no seas el pastor, sino que tú seas su pastor. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.